Muy buenas a todos, hoy os voy a explicar un tema que a muchos nos mata la cabeza y es: ¿se puede jugar a juegos como el GTA V en una gráfica integrada o en unas gráficas de muy gama baja? Para que os hagáis una idea, mi caso es que tengo una GeForce GT 405. Esta gráfica es una gráfica de escritorio de la serie 400, la cual es de 2010 para abajo, no me acuerdo exactamente, creo que era del 2009 o por ahí. Esta gráfica, para que os hagáis a la idea, tiene 16 CUDA cores a 589 MHz y una memoria a 1700 MHz. Esto nos dice bastante poco de esta gráfica y en teoría no cumpliría con ningún requisito mínimo, ni siquiera recomendado ya mínimo, de juegos como el GTA V. Pero, sin embargo, cuando un día probé a instalarlo el juego en ese ordenador, ya que tengo un i5, entonces eso sí que cumple más o menos los requisitos, lo abrí y sí que funcionaba. Y os preguntaréis muchos, ¿por qué funciona si en teoría no cumple los requisitos mínimos? Pues bien, porque esos requisitos mínimos se basan en datos que hacen los desarrolladores de juegos para jugar a 720p, más o menos a 30 fotogramas por segundo. Claro, el juego cuando lo abría se rescalaba a unos 800 por 600 píxeles y los fotogramas iban rondando los 15, a veces bajaban a 13, unas veces subían incluso a 16, 17, que al parecer pues es bastante injugable, y menos si tienes una pantalla de televisión que no es precisamente lo mejor. Y luego eso, si te baja la resolución y te lo coge a pantalla completa, se rescala mal, y cuando tienes misiones así con mucha batalla y mucho tiro es bastante difícil coger el ritmo. Pero con todo el juego se ejecuta, y de hecho probé a tocarle los ajustes y los subí a 720p. Hubo algunas cosas que me bajaron, ya que la memoria de esa gráfica es 1 GB DDR3, entonces ocupaba más o menos el GTA, según los datos de los ajustes, unos 900 megabytes, entonces bajé un poco más para que el rendimiento fuera un poco mejor. Pero claro, siempre nos intentan vender que hay un mínimo para poder jugar ese juego, pero luego cuando bajas los ajustes sí que puedes ejecutarlo, ya que normalmente los benchmarks que se hacen son en ultra o en ajustes muy altos y a 1080p mínimo, y ya si eso con ajustes medios en 4K o en 1440p, que es 2,5K. Y quería compartiros un poco mi experiencia, y también, obviamente, si lo que queréis es jugar a un juego pero bien, a un nivel a 60 fotogramas por segundo, aunque sean a 30, os tendríais que ir a una gráfica de gaming. En Nvidia tendríais que iros a las GTX, como podrían ser, incluso podéis coger de la generación 9 o de la generación 7 si queréis, pues incluso una 750 Ti os serviría para jugar, para mover juegos en HD a 60 fotogramas por segundo, o aunque a veces un poco menos, o tendríais que bajar algunos ajustes. Esto también depende mucho del juego que queréis jugar. No todos los juegos van a tener un número exacto con una misma gráfica. Pues el GTA tendrá 50, el Doom tendrá 80, dependiendo de cómo estén configurados los drivers. Y bueno, era un poco lo que os quería comentar hoy. Si queréis jugar con un ordenador patata como el que tengo yo aquí, podéis, pero lo más recomendable es coger una gráfica, aunque sea de gama baja, si queréis jugar en HD, porque normalmente cuando coges un ordenador no muy bueno, no es que creo que estés pensando en coger un monitor 4K a 144 Hz para poder jugar en él. Y eso, un poco el resumen del tema de los requisitos mínimos de los juegos, y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.